Bienvenidos al informativo semanal de Magnífica Televisión, dedicado a ofrecer noticias de la Iglesia. Es domingo 22 de marzo de 2015. El Papa Francisco ha afirmado en una entrevista que cree que su pontificado será corto, 4 o 5 años a lo sumo. El representante del Vaticano ante la sede de las Naciones Unidas en Ginebra ha admitido que podría usarse la fuerza contra el Estado Islámico si no queda otro remedio. 2 iglesias han sido víctimas de atentados en Pakistán, provocando 14 muertes y decenas de heridos entre los feligreses. Los padres de Santa Teresa de Lisieux serán beatificados en el mes de octubre, al haber sido aprobado el milagro concedido gracias a su intercesión. Las principales empresas norteamericanas han firmado un documento pidiendo que se apruebe el matrimonio gay en Estados Unidos. Un pontificado corto, de 4 o 5 años, eso es lo que el Papa Francisco cree que va a durar el suyo, tal y como afirma en una entrevista a Televisa de México. Sobre su presencia en Santa Marta y no en el apartamento pontificio, el Papa afirma: es simplemente porque hay gente. Yo allá solo no hubiera soportado, no porque sea lujoso como algunos dicen, no es lujoso, es grande. Pero en esa soledad no lo hubiera tolerado. Venir aquí, comer en el comedor donde está toda la gente, tener la misa donde 4 días a la semana viene gente de afuera, de las parroquias, me da un poquito de holgura espiritual. Me gusta mucho eso. A continuación, la periodista le pregunta: ha habido varias ocasiones en las que usted ha dicho, en 2 o 3 años vuelvo a la casa del Padre. ¿Por qué tenemos la sensación de que usted, por un lado, es como si tuviera prisa en su forma de actuar y por otra, ¿por qué como que pareciera como que viera su pontificado a breve plazo? Yo tengo la sensación que mi pontificado va a ser breve, contesta el Papa. 4 o 5 años, no sé, o 2, 3. Bueno, 2 ya pasaron. Es como una sensación un poco vaga. Es como la psicología del que juega y entonces cree que va a perder para no disolucionarse después. Y si gana está contento. No sé qué es, pero tengo la sensación que el Señor me pone para una cosa breve nomás. Pero es una sensación. Y usted ha dicho también que seguiría el ejemplo del Papa Benedicto XVI en caso de que se diera cuenta de que no debe seguir. Pregunta de nuevo la periodista. Lo que hizo el Papa Benedicto fue abrir una puerta. Hace 70 años no existían los obispos eméritos y hoy tenemos 1400. Se llegó a la idea de que un hombre después de los 75, alrededor de esta edad, no puede llevar el peso de una iglesia particular. Creo que lo que hizo Benedicto con mucha valentía fue abrir la puerta de los papas eméritos. A Benedicto no hay que considerarlo como una excepción, sino como una institución. Es una puerta abierta institucional. ¿Se podría pensar como en los obispos, un papa que renuncia a los 80 años? Añade la periodista. Se puede, pero a mí eso no me gusta mucho. Entonces se diría, bueno, este está hasta los 80 y se crearía una sensación de fin de pontificado, que no haría bien. Yo no soy de la idea de poner una edad, pero sí soy de la idea de hacer lo que hizo Benedicto. El Vaticano, a través de su representante ante las Naciones Unidas, ha admitido que es legítimo el uso de la fuerza contra el Estado Islámico en Irak y Siria como último recurso. En un respaldo inusualmente contundente a la acción militar, el representante del Vaticano ante las Naciones Unidas en Ginebra ha pedido que se forme una fuerza internacional coordinada para impedir que el llamado Estado Islámico siga protagonizando ataques en Siria e Irak contra los cristianos y otros grupos minoritarios. Tenemos que parar esta especie de genocidio, dijo el arzobispo italiano Silvano Tomasi, representante del Vaticano en Ginebra. De lo contrario, en el futuro nos preguntaremos por qué no hicimos nada, por qué permitimos que una tragedia tan terrible sucediera. Monseñor Tomasi afirmó que cualquier coalición anti-ISIS tiene que incluir a los estados musulmanes de Oriente Medio y no puede constituir simplemente una iniciativa occidental. También dijo que debería desarrollarse bajo el mando de las Naciones Unidas. La petición de que se usase la fuerza es sorprendente, dado que el Vaticano tradicionalmente se ha opuesto a las intervenciones militares en Oriente Medio, incluidas las 2 guerras del Golfo lideradas por Estados Unidos,
se basa, sin embargo, en los comentarios del Papa, que consideraban que el uso de la fuerza es legítimo para detener un agresor injusto. El representante vaticano hizo estas afirmaciones en una entrevista con el informativo Crux, el mismo día que presentó al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra una declaración titulada Apoyo a los derechos humanos de los cristianos y otras comunidades, especialmente en Oriente Medio, elaborada con Rusia y Líbano. La declaración ha sumado a casi 70 naciones como firmantes, entre ellas Estados Unidos. En Lahore, Pakistán, 2 bombas llevadas en su propio cuerpo por 2 suicidas estallaron en otras tantas iglesias en un nuevo atentado de los musulmanes contra los cristianos. Al menos 14 personas murieron y otras 70 resultaron heridas en la mañana del domingo pasado en los atentados suicidas realizados contra 2 iglesias en el barrio cristiano de Johanabad, Lahore, en Pakistán. Se trata de la parroquia católica de San Juan y de la Christ Church protestante. El grupo Jamaat-ul-Ahrar, afiliado a los talibanes pakistaníes, reivindicó la responsabilidad de ambos atentados. Los 2 lugares de culto se encontraban a 500 metros el uno del otro y según las primeras informaciones de la policía, en el momento de las explosiones había entre 800 y 1100 personas. El grupo decidió atacar mientras se realizaban los oficios religiosos dominicales con la intención de producir la máxima devastación posible. En el barrio de Johanabad viven más de 100.000 cristianos. Lahore es la capital de Punjab, la provincia más poblada y rica de Pakistán. La ciudad es considerada una de las más pacíficas con respecto a otras zonas del país. Los padres de Santa Teresa de Lisieux serán canonizados en el mes de octubre, al haber sido aprobado el milagro conseguido gracias a su intercesión. El Papa Francisco ha promulgado el decreto que atribuye un milagro en la intercesión de los padres de Santa Teresita del Niño Jesús, Luis y Celia Martín. Por lo tanto, el matrimonio será proclamado santo. El cardenal Amato ya lo había adelantado recientemente, anunciando que serán canonizados en el mes de octubre, coincidiendo con el Sínodo de la Familia. Gracias a Dios, en octubre se canonizarán a 2 cónyuges los padres de Santa Teresa del Niño Jesús, señaló el purpurado durante el encuentro organizado para hablar sobre el tema. ¿Para qué sirven los santos? En dicha ocasión afirmó que los santos no solo son los sacerdotes y las religiosas, sino también los laicos, refiriéndose a este matrimonio francés. Los padres de Santa Teresita se casaron en 1858. Tuvieron 9 hijos, de los cuales 5 siguieron la vida religiosa. Las 218 cartas que se conservan en Cellier, de 1863 hasta su muerte en 1877, registran el ritmo de la vida con la guerra de 1870, las crisis económicas, los nacimientos y los fallecimientos de sus 4 bebés. Cellier murió de un dolorosísimo cáncer a los 46 años. Luis quedó con 5 hijas pequeñas. Teresita, que solo tenía 4 años, siempre recordará a su madre como una santa. Luis murió en 1894 después de padecer una grave enfermedad mental. Ambos fueron beatificados el 19 de octubre de 2008 por Benedicto XVI. Ambos fueron beatificados el 19 de octubre de 2008 por Benedicto XVI y su canonización sería la primera conjunta de un matrimonio. La legalización del matrimonio gay en Estados Unidos cuenta con un nuevo y decisivo apoyo. Las principales empresas de ese país han firmado un documento a su favor. Patrocinados por Morgan Lewis, 379 empresas estadounidenses han enviado a la Corte Suprema un documento de 127 páginas para forzar el sí definitivo al matrimonio entre personas del mismo sexo en los Estados Unidos. El grupo ha recurrido a la Corte bajo la figura de amicus curiae. El Tribunal Supremo comenzará a estudiar el 28 de abril los recursos contra la prohibición del matrimonio gay que están en vigor en 4 estados. El resultado que se espera para junio abriría el camino para la legalización del matrimonio gay en Estados Unidos. Después del sí de Alabama, son 37 estados de un total de 50 los que autorizan que las parejas del mismo sexo se casen. La ofensiva contra la Defense of Marriott han sido uno de los principales objetivos pro-gay del presidente Obama. Algunas de las empresas que se presentaron ante la Corte pidiendo que se favoreciera a los gays son Coca-Cola, PepsiCo, Facebook, Apple, Google, eBay, Amazon, Procter & Gamble,
United Airlines, Delta Airlines, HSBC, HP, Microsoft, Twitter, American Express, Visa, Bank of America, JP Morgan, Deutsche Bank, CBS, Walt Disney, Colgate, Palmolive. Nuestro comentario editorial de esta semana está dedicado a la canonización de los padres de Santa Teresa del Niño Jesús. En español decimos que bendita sea la rama que al tronco sale. He pensado en esto cuando he conocido la noticia de que van a ser canonizados los padres de Santa Teresita de Lisieux, Luis y Céline Martin. En realidad no tendría que extrañarnos. Yo creo que es o debería de ser lo normal. Cuando una persona vive el Evangelio con tanta intensidad que la Iglesia considera que se puede afirmar que está en el cielo, es decir, lo canoniza, lo normal es que eso lo haya aprendido en su casa. Lo normal, no digo que ocurra siempre, por desgracia es mucho más frecuente el hecho de que de padres extraordinarios, padres católicos que han dado el mejor ejemplo, los hijos o no todos los hijos sigan ese camino, por lo menos en nuestra época. Pero lo normal es o debería de ser que si un hijo es santo es porque sus padres previamente lo eran y que fue en su casa donde vio el ejemplo a seguir y donde recibió la formación que necesitaba para llegar a la santidad. Así que bienvenida la noticia de la canonización de Luis y Céline Martin y desde luego nos alegramos de una forma especial porque la Iglesia está proponiendo el ejemplo de un matrimonio que ambos fueron santos. Este matrimonio no es de nuestra época, es de finales del siglo XIX, pero este matrimonio en lo esencial es un modelo que pueden seguir hoy los esposos católicos. Ellos también tuvieron problemas. Entre otras cosas tuvieron que pasar una terrible guerra, con todas las penalidades que eso significa. Afrontaron la enfermedad, ella murió relativamente joven y dejó a su esposo con 5 hijos. Tuvieron muchos hijos, 9, y vieron morir a 4. Es decir, ambos supieron lo que eran los problemas de la vida. Y eso, aunque el tiempo sea distinto, los problemas obviamente sean diferentes, eso es lo esencial, eso es lo que vale, eso es lo que la Iglesia quiere proponer como ejemplo. Pero además me alegra especialmente el hecho de que esta noticia se produzca en un momento en el cual estamos en pleno debate sobre la familia, preparando el próximo sínodo sobre la familia. En este contexto se conoce la noticia y en este contexto serán canonizados porque tendrá lugar justamente en el marco del sínodo. En un sínodo en el cual se está debatiendo sobre la comunión de los divorciados, es decir, si se puede o no recibir la comunión en pecado mortal. En un sínodo en el cual quizá, parece probable, se debata sobre la aceptación de la homosexualidad y del matrimonio gay. En un sínodo en el cual quizá, parece probable, así lo han dicho algunos cardenales, se tiene que abrir la puerta de la comunión y por lo tanto la aceptación de cualquier relación sexual extramatrimonial. En ese momento la Iglesia, presidida por el Papa, dice que hay que mirar a estos esposos católicos que son de hace un poco más de un siglo y que desde luego no vivieron todas estas cosas, no practicaron todas estas cosas que algunos hoy quieren proponer incluso, no solamente como válidas, sino hasta como modelo. Cabe pensar que debajo de un altar presidido por la imagen de Luis y Céline Martin, cabe pensar que ahí se va a celebrar una boda gay, cabe pensar que ahí se va a dar la comunión a personas en pecado mortal. Yo creo que no. Yo creo que este es un gesto muy importante que lleva a cabo, repito, la Iglesia presidida por el Papa Francisco y que indica hacia dónde el Papa quiere dirigir la mirada de los católicos. A mí me parece que ya este hecho simplemente significa que algunos de los que están esperando determinados cambios
se van a encontrar muy sorprendidos porque esos cambios no se van a producir. Tenemos que pedirle a los esposos Luis y Martín que intercedan por las familias, por esas familias con problemas, por esas familias que quizá se han roto, la suya no fue una familia rota, pero que, habiéndose roto, necesitan la ayuda de Dios para seguir adelante, no por un camino equivocado, sino por el camino verdadero, el camino de la misericordia y no el camino de la tolerancia. Encomendemos el próximo sínodo a estos ya beatos, próximamente santos, para que sea siempre fiel a la tradición de la Iglesia, para que la misericordia sea siempre la que reine, sin olvidar a la verdad. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Si desean estar al día de lo que va sucediendo en la Iglesia, lo pueden hacer en nuestra página web católicosonline.org. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.